¿Alguna vez, amigo mío, te has preguntado por qué terminas viendo Netflix en vez de estudiar, en vez de trabajar, en vez de hacer aquello que te habías propuesto? ¿Qué carajos pasa en tu cerebro? ¿Por qué ocurre esto en nosotros, los seres humanos? En esta clase vamos a ver precisamente por qué ocurre esto y cómo solucionarlo. Vamos a ver un estudio en ratones que se llevó a cabo respecto al tema de la dopamina, cómo funciona en nuestro cerebro y cómo puedes aprovecharte de ella para tener motivación ilimitada. Así nunca más vas a volver a tener pereza una vez que entiendas esos conceptos y los apliques, ¿ok? Así que lo primero que tienes que saber de todo esto, amigo mío, es que esto es parte del curso de Super Estudiante. Te voy a regalar esta clase. Es muy, muy, muy poderosa y siento que te va a aportar muchísimo valor. Por eso la publico aquí en YouTube. Así que, ¿te has preguntado por qué estás motivado para unas cosas y no para otras? Por ejemplo, las adicciones, los videojuegos, otro tipo de cosas muy negativas y que hacen daño a tu vida, las redes sociales. ¿Por qué carajos estás motivado a entrar en Instagram, a entrar en WhatsApp, a entrar en Facebook, a ver memes, en vez de estar motivado para aquello que se supone te debería aportar mucho más a largo plazo? Por ejemplo, estudiar. Porque a largo plazo, si tú te la pasas viendo memes, pues no vas a llegar como muy lejos, ¿no? Pero si en cambio tú te la pasas estudiando, aprendiendo nuevas cosas, ejecutando, aplicando esos conocimientos, trabajando fuertemente, pues vas a llegar mucho más lejos, ¿no? Y en teoría serías una persona mucho más feliz porque eres capaz de moldear la realidad a tu favor. En teoría, ¿no? Entonces, ¿por qué carajos preferimos ir por alguna de estas adicciones en vez de estar trabajando? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué ocurre esto? Vamos a hablar precisamente acerca de eso. Tienes que entender que en nuestro cerebro ocurre una segregación de dopamina, que es una hormona que básicamente le da un poco de placer a nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando comemos chocolates, sentimos como esa hormona de placer un poco más activada. Esto viene, por ejemplo, al hecho de que la dopamina se libera cuando tu cerebro entiende que estás haciendo algo que le aporta a su supervivencia. Esto tenemos que verlo desde una perspectiva y una teoría muy, digamos, de las cavernas, ¿no? Como que hace tiempo vivíamos en las cavernas y, bueno, nuestro cerebro evolucionó de una manera muy particular, que esa manera muy particular que evolucionó para esas épocas no funciona para estas épocas. Y una vez que entiendes esto, las cosas hacen ¡pum! Porque tienes que ir muchas veces en contra de tu intuición para poder conseguir las cosas que en la vida moderna son valiosas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que entender es que se libera dopamina cuando nuestro cerebro entiende que hacemos algo que ayuda a nuestra supervivencia. Por ejemplo, el tema de comer demasiadas grasas era algo que no estaba tan disponible en tiempos hace, pues, de las cavernas, ¿no? Cuando evolucionó nuestro cerebro. Pero en este tiempo en donde la comida abunda, pues amigo mío, comer demasiada grasa te sigue dando como esa sensación de dopamina, de placer, pero realmente no funciona porque es que esa grasa no escasea, sino que te termina haciendo daño por ese exceso. Pero en cambio antes, pues tenías que, si encontrabas grasa, comer todo lo que pudieras porque no sabías cuándo ibas a volver a encontrar comida, ¿sí? Entonces, de esa manera evolucionó nuestro cerebro y así funciona la dopamina. Eso es la base de lo que vamos a hablar a continuación. Tienes que entender que tu cerebro necesita dopamina y por eso debes controlar las fuentes de dopamina. Si controlas estas fuentes de dopamina, vas a entender cómo tener motivación ilimitada. Ya nos estamos acercando a ese momento de cómo entenderlo, amigo mío. Tienes que entender que el cerebro es tan adicto a la dopamina que literalmente te puedes morir por ella. Hay un estudio en donde conectaron unos ratones, una pequeña maquinita en su cerebro, y entonces lo que hacía era darle como unos pequeños impulsos eléctricos que segregaban como dopamina en su cerebro. Hacían básicamente eso. Y para segregar esta dopamina y para que hubieran esos impulsos eléctricos, el ratón tenía simplemente que presionar un botón. Si lo presionaba, entonces se segregaba dopamina en su cerebro. Eso era lo que pasaba. El problema fue que estos ratones empezaron a morir. Porque literalmente estos ratones se la pasaban todo el día presionando ese botón, recibiendo dopamina, siendo unos pinches adictos a esa dopamina. No voy a decir esa droga, ¿no? Porque realmente es algo que ocurre en nuestro cerebro. Pero eran tan adictos a presionar ese botón porque les daba dopamina que se olvidaban de comer, que se olvidaban de hacer otro tipo de necesidades fisiológicas de su cuerpo. Entonces se volvían tan adictos que lo único que les daba placer y sensación de satisfacción era presionar ese botón porque les daba dopamina. Se olvidaron de comer, murieron y es una historia muy triste. Pero este ejemplo precisamente nos permite entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Mira, a tu cerebro no le importa si el estímulo es real o no. Lo que le importa es recibir dopamina. Y además tiene una fuerte tendencia a ir por lo fácil, por ahorrar energía. Tu cerebro, amigo mío, siempre está pensando como, wow, ¿cómo ahorro más energía el día de hoy? ¿Cómo hago las cosas más fáciles que ayer? Entonces, desde esta perspectiva,
tu cerebro va a buscar esas fuentes de dopamina que son más fáciles para él obtener esa satisfacción. Y el problema es que cuando son fuentes de dopamina, como las redes sociales, pues quedamos enganchados ahí durante horas, 5 horas de pantalla. Puedes ver, por ejemplo, en tu celular de que has pasado 5 o 8 horas viendo a tu celular y como que el tiempo se te pasa volando, ¿sabes? Pero es porque tu cerebro está recibiendo dopamina y te estás volviendo a un adicto a ese dispositivo. No digo que sea necesariamente malo, solamente digo que una vez que inviertes tu tiempo ahí, pues no puedes invertirlo en cosas que a largo plazo te van a dar más satisfacción. Así que tenemos que entender que hay dos tú dentro de tu cabeza. Hay teorías que explican como los 3 cerebros, otro tipo de cosas, pero en este caso vamos a hablar acerca de tus dos tú, muy específicamente. Tienes una parte lógica que sabe que estudiar es beneficioso, que emprender negocio, ser productivo, leer, cuidar su salud, hacer ejercicio en las mañanas, hacer piel, son cosas buenas, son cosas que le aportan y que sencillamente lo hacen sentir bien y que de alguna manera nuestra cultura nos ha dicho que es lo mejor y lo que tenemos que hacer, ¿vale? Esta es como la parte lógica, ¿no? Después de un análisis sabes exactamente qué acciones son las que más te benefician en el corto, mediano y largo plazo, ¿vale? El problema con esta parte lógica es que tiene una capacidad limitada de motivación. Ese es un punto súper importante. Y luego tenemos una parte animal que es adicta a la dopamina, que no le importa de dónde viene la dopamina, simplemente le interesa obtenerla. ¿Vale? Entonces tenemos esa parte animal que se puede volver adicta a ver videos en YouTube, a ver Netflix, películas o algunas drogas, o a jugar videojuegos o a comer exageradamente. De hecho, cuando la persona empieza a sufrir este tipo de cosas, empieza a tener su sistema de recompensa dañado. Y esto, amigo mío, tiene que ver con el cerebro, en donde, por ejemplo, con las drogas, muy particularmente el tema creo que es de la cocaína, ocurre que cuando la persona empieza a usar y abusar mucho de esta droga, su cerebro se daña a tal punto que la droga como tal ya no le da placer, sino que necesita la droga para sentirse bien. Es muy, muy, muy curioso este hecho, pero es como que antes, cuando el cerebro de la persona no estaba dañado, pues esta droga, este hiperestímulo que le daba a su cerebro, le producía mucho placer. Pero ahora, como su sistema de recompensa está dañado, ya ese estímulo no le da placer, simplemente le permite estar en un estado normal en donde no siente dolor. Porque si no obtiene esa droga, siente dolor. Y esto, amigo mío, es una cosa absolutamente loca. Porque ahora entiendes un poco por qué las adicciones son tan difíciles de dejar. Porque tu cerebro literalmente se daña y básicamente tienes que buscar esa adicción para poder sentirte mínimamente bien. Lo cual es una cosa absolutamente loca. Ahora, este tema de tu parte animal, tienes que entender que tiene una capacidad ilimitada de motivación. De hecho, hay gente, alguna vez leía y veía un documental acerca de personas que en Corea, eso pasaba antes, ¿no? Ahorita pasará tristemente en otras partes, porque los eSports cada vez son más populares. Pero caso particular de los eSports es que, bueno, esta persona era muy adicta a jugar LOL, League of Legends, creo que era el juego por el que murió. Y básicamente se fue a un cibercafé y básicamente se quedó ahí todo el día jugando, ¿sí? Puede que para algunas personas sea como muy normal, pero bueno. El problema de esta persona fue que se envició tanto al juego, estuvo tantas horas jugando que se olvidó como de hacer otras cosas. Se quedó más de 24 horas sentado ahí sin dormir y luego murió, literalmente. O sea, fue como que le dio un paro o alguna cosa no funcionó bien en su cuerpo, en su organismo, y esta persona murió por estar jugando videojuegos. Entonces, vemos cómo el ejemplo del ratón se aplica a los humanos con otro tipo de actividades, no con un botón, sino con videojuegos. Y pasa con el resto de adicciones. Así que cuida mucho esta parte y entiende fundamentalmente esta parte, porque si te vuelves adicto a la dopamina, sí, vas a tener esa capacidad ilimitada de motivación, pero tienes que tener cuidado con este nuevo poder, porque si te vuelves adicto, por ejemplo, a jugar videojuegos y pasas 24 horas jugando, vas a tener serios problemas de salud. Entonces, lo que necesitamos es conectar esos dos tú. Necesitamos crear una conexión entre tu capacidad limitada de motivación y tu capacidad ilimitada de motivación, entre tu parte lógica y tu parte animal, para que esa parte buena, que es lógica, que te dice a largo plazo qué es lo que va a ser mejor para ti, pues tenga esa capacidad ilimitada de motivación. Así que para crear esa conexión,
vamos a hablar de estos puntos de aquí. Pero antes de seguir, tienes que entender que tu cerebro prefiere la dopamina a los objetivos. Tus objetivos, por naturaleza, son malos motivadores. Tienes que entender que, por ejemplo, cuando tú dices como, wow, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar aquello, quiero leer X cantidad de libros, pues digamos que a tu cerebro no le dice mucho. Y tu cerebro pues no tiene como una orden clara para estar súper motivado. Así que para poder crear esa parte de conexión entre la parte lógica y la parte animal, tenemos que hacer estas 4 cosas que van a ayudarnos muchísimo y es yo creo que la parte más importante de este video. Así que lo que tienes que hacer como primer punto es eliminar las fuentes que superestimulan tu cerebro con dopamina y que no te aportan mucho en tu vida. Entonces son, por ejemplo, drogas, son adicciones, son videojuegos, son ver Netflix, películas en tus ratos libres, redes sociales. A ver, el problema con esto, amigo mío, es que te superestimulan y tu cerebro es muy perezoso. Entonces, tu cerebro va a querer como estimularse y recibir dopamina y va a ir por la cosa que le dé dopamina más fácilmente. Es por eso que cuando tienes una adicción, pues básicamente tu parte lógica está muy desconectada. Porque estás obteniendo dopamina de tu parte adicta, de la parte de la adicción. Y si ya obteniste esa dopamina, y si ya obtuviste esa dopamina, pues ya no vas a querer obtenerla de otras cosas como por ejemplo estudiar, emprender negocios y hacer otro tipo de cosas que a largo plazo son mucho más beneficiosas y tu parte lógica sabe que son muy buenas. Porque sencillamente ya satisfaciste esa necesidad de dopamina a través de una adicción. Así que elimina esas cosas que te superestimulan. El segundo punto para poder crear esa conexión entre la parte lógica y animal es que necesitas aumentar la percepción de valor de ti mismo a través del reconocimiento social. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos la validación de otros para sentirnos bien, para sentirnos en comunidad. De hecho, esto llega a tal punto que si pasas tiempo en completa y absoluta soledad, aislamiento durante algunos días, te va a dar depresión, te vas a sentir muy mal contigo mismo y vas a tener problemas serios de salud. Así que el tema de la percepción de valor es importante y necesitamos reconocimiento social. Entonces, para lograr esto necesitamos entrar a una comunidad en donde, por ejemplo, sea de emprendedores y donde valoren, por ejemplo, tus logros. Necesitas mantener una competencia con otros, visualizarte teniendo éxito, cambiar de amigos, modificar tu entorno de valor. De hecho, las personas con las que más pasas tiempo, es muy importante que sepas escogerlas porque estas personas van a darte reconocimiento social. Y si, por ejemplo, tienes personas que son adictas a las drogas, al alcohol, pues vas a recibir reconocimiento social si entras en este mundo negativo de drogas. Así que lo mejor es escoger personas, escoger literalmente. O sea, escucha muy bien esta palabra, escoge a tus amigos. Define muy bien quién va a estar en tu círculo social y quién no. Porque esto va a influir enormemente en tu capacidad para tener éxito, para llegar lejos en la vida y además por tu dopamina. Así que escoge bien de quién te rodeas y por qué cosas te reconocen. Si te reconocen por tomar más alcohol, pues quizás no sean los mejores amigos del mundo, amigo mío. ¿Sí? No más digo. El tercer punto es que midas tus acciones para crear una competencia constante contigo mismo, teniendo métricas que te digan si estás avanzando o no. Este punto es fundamental y es muy importante. Necesitas competir contigo mismo a través de decirte a ti mismo, por ejemplo, la anterior semana me leí 3 libros, así que esta semana voy a tratar de leerme 2 libros o por lo menos un libro, mínimamente, porque la anterior semana logré los 3, entonces ahora pues puedo lograr mucho más. O que, por ejemplo, ahora eres capaz de concentrarte durante más tiempo en una actividad, entonces tienes muy medido ese tiempo que te has concentrado, que has dedicado trabajando en una actividad, y ahora quieres como superarte a ti mismo. Esta competencia es muy natural en los seres humanos y hace que nos podamos conectar más con esa actividad y que tengamos muchas más motivaciones. Así que mide tus acciones, supera tus marcas y recuerda que eres lo que mides. Y el cuarto punto es que te enfoques. Enfócate en una cosa de ser posible. Por favor, mientras más te enfoques, más fácil va a ser que te conectes con esa única cosa y que alcances la maestría en esa única cosa. Porque para poder conectarnos tenemos que sentir que somos buenos en lo que estamos haciendo, tenemos que sentir reconocimiento y tenemos que sentir que no nos estamos saturando, ¿sabes? Porque cuando tenemos muchos proyectos en mente, sencillamente cuando tratamos como dedicar energía a tantos proyectos a la vez, avanzamos mediocremente en cada uno de ellos. Pero en cambio, cuando nos enfocamos, vemos avances exponenciales y eso nos engancha a seguir haciendo esa actividad.
Así que estos 4 puntos son fundamentales para tener esa motivación ilimitada y conectar esa parte lógica y esa parte animal. Y eso era todo lo que te quería compartir el día de hoy, amigo mío. Super Estudiante va a estar disponible próximamente para que puedas obtener todos esos conocimientos. De hecho, esas son solamente las diapositivas del módulo 2. Por aquí tenemos las del módulo 4 y en total son 9 módulos. Así que estate súper atento porque va a estar cargadísimo de conocimiento. Aquí puedes ver un poco a la izquierda cómo se va moviendo todo esto, ¿no? Tenemos aquí más de 200 diapositivas y bueno, va a estar súper cargado. De hecho, el próximo es de técnicas de estudio y el próximo es de oratoria, cómo conseguir trabajo, marketing de afiliados y bueno, tu siguiente paso. Así que estate súper atento porque próximamente va a salir. Espero que en serio esta clase te haya aportado muchísimo valor y ya luego si quieres profundizar, pues nos vamos a ver en Super Estudiante. Y ya está, suscríbete, activa las notificaciones de este canal, es muy importante para que estés pendiente de cuándo va a salir Super Estudiante y luego lo esté avisando. También sígueme en mi Instagram para que estés pendiente de cuándo va a salir. Así que súper pendiente y nos vemos en un próximo video. Así que suscríbete a este canal de YouTube y ya está. Mi nombre es Jonathan Rengifo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.